Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejas en nuestras redes sociales utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y se va a sostener durante la hora del programa. Y hoy vamos a hablar de una de las preguntas que más nos llegan, el dolor de cabeza, las migrañas, y que te hemos contado que ante una migraña tenemos que pensar en una relación con la intolerancia alimentaria. ¿Cómo se vincula? Porque lamentablemente muchas personas sufren de ese dolor de cabeza que termina invalidando, alterando notablemente la calidad de vida, pero no encuentran un diagnóstico y andan paseando por profesional en profesional sin que se le encuentre cuál es la causa que está generando esa molestia, esa alteración de la calidad de vida. Y quizás se da esa situación porque no pensamos en el vínculo que hay entre la migraña y la alimentación. Hoy en día sabemos que el 85% de las causas de migraña en mujeres se relacionan a una intolerancia alimentaria específica relacionada a la deficiencia de DAO. Entonces vamos a tener en el living de ADN Buena Salud una persona que sufrió de esta migraña, que estuvo dando vuelta por profesionales y nos va a contar en primera persona cómo fue su experiencia hasta el diagnóstico y cómo ese diagnóstico le permitió cambiar su calidad de vida. Además vamos a contar con la visita del doctor Alejandro Drueto, así que hay consultorio de traumatología. Vamos a hablar de patologías de columna y cadera, la lumbalgia, la hernia de disco, que tanto molestan y que no sabés lo que hacer. Bueno, vamos a contar con la palabra del doctor Alejandro Drueto. En las noticias te voy a estar dando datos de diabetes, nuevo trabajo, nueva información que surge en nuestra región y realmente es una brecha que duele la diabetes en Latinoamérica. Hay datos que son alarmantes y que tenemos que conocer. Pero quiero ir ya a saludar y recibir al equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Un placer estar acá con vos, Milton. La verdad es que me estaba preguntando la otra vez una paciente, Miriam. Le vamos a mandar un mandamos saludo a Miriam. Sí, es una gran televidente nuestra, además paciente mía. ¿Qué puedo hacer para disminuir el dolor y no tomar tantos analgésicos? Vos sabés que este es un problema muy frecuente, que es el abuso de antiinflamatorios. En Argentina estamos hablando de algo... Hay gente directamente dice, yo le pregunto, ¿toma alguna medicación? No, no tomo ninguna. ¿Y tomás algún ibuprofeno, diclofenac? Ah, sí, eso todos los días. Claro. Ni siquiera asumimos de que son medicamentos. Entonces esto hace que el abuso sea aún mayor, ¿no? Claro, son medicamentos nobles bien utilizados. El problema se da en el abuso crónico de estas sustancias que terminan alterando y afectando sobre todo la mucosa gástrica. Exactamente, alteran la mucosa gástrica y además pueden generar también otros problemas a nivel del hígado. Son muy buenos, son muy nobles, pero también hay gente que ni siquiera se da cuenta de la dosis que toma diariamente o semanalmente. Vamos a dar diferentes opciones y vamos a contar un poquito más sobre este tema que es tan importante. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? ¿Qué tal su mañana? Bien, muy bien. ¿En ayunas como siempre en o ayunas, ya en hoy ayunas, entrenada y con matecito todo? Ah, muy bien. Muy bien, completa. Sí. Hoy HIIT, que bien rapidito. ¿Qué es el HIIT? HIIT son ejercicios de alta intensidad en corto tiempo. Idealmente para mí está bueno ya ponértelo en un cronómetro, que hay aplicaciones, entonces si vos tenés 25 minutos, te lo armás para 25 minutos. Y como es intenso, con 20, 25 minutos sobrado de entrenamiento. Así que lo pueden hacer en sus casas sin elementos. ¿Vamos a hacer alguna rutina, alguna mañana de ejercicio? Yo lo hice sin elementos en mi casa y eso en 25 minutos. Muy bien. ¿Y su tema de nutrición en el programa? Hoy traigo un juego divertido que ya lo estuvimos haciendo, entonces la gente del otro lado mandó las dietas de moda que creo, ¿no?, que son saludables, hábitos o ciertos mitos que hay sobre la nutrición, y vamos a jugar con el semáforo de la nutrición a ver si están en rojo, o sea, no recomendados, depende, y se pueden adaptar en amarillo o verde, y es un buen hábito para sumar. Bueno. Esas costumbres que tienen nos las pueden dejar utilizando el QR que aparece en pantalla y la Nutri va a dar su devolución con el semáforo de los hábitos, pero hay que pensar, las neuronas necesitan moverse y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral. En la tabla del programa la Nutri está arriba, que tiene 21 ojos, no usa lente y 6 caras, pero no se maquilla. Tiene 21 ojos, no usa lente. Está muy rápida la Nutri. Me mató, ¿eh? Está muy rápida.
¿Qué pasa? Vos decís que ya lo sabía, que marca No, te registrada lo que juro, nos manda. te juro por mis 5 gatos que no lo sabía. Por te lo muy sus juro. bien. 5 gatos. Muy bien, Nutri. Bueno. Se suma un punto más. Lapman, Ok. tenemos que mejorar. No, me está matando, No, Pero no sé. te dio tiempo. Ni a pensar. Y ustedes del otro lado, bueno, es una goleada. Esto Sí, esto ya es una de goleada, la- yo ya me siento... de la Nutri. No, le juro que no. Me dice siento que no. chaca. No, vamos a Atlanta. Bueno, voy a saludar a Danae Fiore, arqueóloga. ¿Cómo estás, Danae? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá. Igualmente. Y qué importante esto que te pasó, poder comunicárselo Sí. a la gente, porque lo sufren muchas personas. Sí, más de lo que uno cree. Sí, Es- yo decía, el 85% de las causas de migraña en mujeres se relacionan a una intolerancia alimentaria. Y este diagnóstico que vos tuviste afecta al 15% de la población y quizás se lo considera como algo frecuente y raro. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me costó un montón conseguir el diagnóstico completo. Digamos, yo tenía diagnóstico de migraña desde que tenía 7 años. Contame tu historia. Eso. Sí. O sea, a Yo- los 7 años empezaste con Claro, migraña. yo tenía migraña posiblemente desde antes, pero a los 7 ya me dijeron que ese era el diagnóstico, que tenía migraña, y me dieron un remedio para tomar para los ataques y nada más que eso. ¿Y cómo te iba con eso? Me iba bien inicialmente, pero después empecé a tener estos famosos efectos rebote de que tomás la medicación, se te va el dolor y te vuelve el dolor, entonces tenés que volver a tomar medicación y así se te hace un círculo vicioso, re complicado de llevar. Vos sos arqueóloga, Sí, pasaste soy tu etapa de estudio con Sí, episodios así, de migraña. remando con mucha buena voluntad y mucha energía y con mucha vocación, obviamente, ¿no? ¿Eran Sí. episodios que tenías en forma Mira, frecuente? sí, frecuentes. Yo soy claramente uno de esos casos muy migrañosos. Yo en una racha buena, en el mes puedo tener más o menos 5 o 6 ataques. En una racha mala puedo pasar los 15 ataques. Entonces vos imagínate que es súper invalidante. Los ataques pueden ser intermedios o altos, ¿no? Cuando son altos, literalmente no te puedes levantar, no te puedes sostener en pie. Es muy doloroso. Podemos comentar un poco de qué se trata, ¿no? Es un dolor que empieza en una parte de la cabeza y se expande, por eso le dicen migraña, ¿no? Porque migra, te empieza como a englobar toda la cabeza, son unas puntadas muy fuertes que vienen combinadas con náuseas, con vómitos, con mucho mareo, incluso cuando estás quieto como que se te mueve todo. Molestias con la luz, molestias con los olores, yo dejé de usar perfume, uso el desodorante más livianito, que no tenga mucho perfume. En mi casa los productos de limpieza tampoco tienen perfume porque me di cuenta de que realmente De que había una me relación y te detonaban. generaba. Sí, total. ¿Y vos tenías estas auras? No previas? tengo aura, vamos a explicar qué es el aura. Hay pacientes que tienen aura y pacientes que no. Los que tienen aura tienen una visión que aparece como en zigzag o con parches que no se ven bien dentro de su campo visual. En mi caso yo eso no lo tengo. Lo que sí tengo, que es importante que la gente lo sepa porque por ahí le predice el ataque, es que, por ejemplo, tenés el cuello muy caliente, las manos muy frías, los pies muy fríos y empezás a sentir como un leve mareo, una inestabilidad interna. Y ahí decís, me estoy sintiendo mal, voy a prestar atención. Si relajándote y tomando agua y quedándote quieto no se te va a empezar un pico de dolor y ahí la medicación que te hayan dicho que tenés que tomar, la tenés que tomar rápido para cortar ese dolor. Porque si vos la dejás y la migraña sube, cuando vos tomás la medicación ya no te hace efecto o te tarda horas en hacer efecto, ¿sí? ¿Y vos estabas con esos síntomas durante horas o días? Muchos días, sí, muchos días. Hay veces que las migrañas son muy fuertes y el ataque te dura 48, 72 horas. O peor, digamos que de repente tenés como una migraña crónica por 2, 3 semanas, que es espantoso porque realmente es tan inhabilitante y tan doloroso que no podés hacer absolutamente nada, solo soportar dolor por todo ese tiempo. Es algo horrible, horrible. Horrible. ¿Y cuál era tu experiencia cuando ibas a los profesionales con estos síntomas? He tenido de todo. Ahora tengo unos médicos muy buenos, pero me costó un montón encontrarlos porque, número uno, muchos se centraban solo en la medicación y nada más. Otros te dicen es estrés y no te dicen que hay una causa orgánica. Por supuesto, el estrés siempre empeora todo. Si vos tenés estrés, tus dolores van a ser más fuertes o más frecuentes. Pero no es solamente estrés, porque te puede pasar migraña en vacaciones, migraña en tu cumpleaños, migraña en el cumpleaños de tu hija. O sea, no es solo estrés. Tiene que ver con una cuestión orgánica de un montón de factores como la intolerancia al calor, la deshidratación,
las hormonas, especialmente las femeninas, por eso nosotras las mujeres tenemos mucha más prevalencia de la migraña, porque las hormonas femeninas nos juegan una mala pasada. Y de hecho incluso está la migraña con los cambios hormonales del embarazo, que es terrible porque además no te pueden medicar y ahí necesitas, que a mí no me pasó lamentablemente, pero necesitas un acompañamiento con una interconsulta entre el obstetra y el neurólogo, porque si no el obstetra te dice, relájate, no te estreses, o cuando le decís, pero estoy teniendo ataques, te dice literal, lo que te voy a contar, ajo y agua. Y entonces mi marido le pregunta, ¿qué es ajo y agua? A joderse y aguantarse. Y vos decís, pero yo estoy en una situación muy vulnerable porque tengo un bebé en la panza al que adoro y quiero que esté bien y me siento pésimo, pero pésimo, pésimo. Y de esa situación, ¿cómo llegaste al diagnóstico, a encontrar realmente lo que te pasaba? Decidí investigar yo. Viste que siempre se dice al paciente, no busquen, no googleen, no investiguen. Yo era re obediente, no buscaba, no googleaba, no investigaba, hasta que en un momento dije, no me está alcanzando con la información que tengo, necesito empezar a buscar yo. Y ahí empecé a googlear y empecé a leer. Yo soy científica y eso ayuda, quiero decir, no soy médica, y no doy ninguna recomendación médica, pero sí puedo, digamos, entender mínimamente la información que leo, ¿no? Entonces empecé a googlear y a buscar publicaciones científicas. No, dice tal cosa, digamos, a nivel solo consejos. ¿De cuándo estamos hablando de esto? 2017. Yo tenía 48 años ahí y ya estaba en un estado lamentable. No hay otra definición. Era una cosa constante el dolor. Tenías muchos episodios de migraña y que te duraban mucho. Muy duraderos, muy seguidos. Es como que te levantás de uno y por ahí a los 2 o 3 días ya tenés el próximo. Entonces en el medio, además, te pasa esto. Vos estuviste perdiendo tiempo porque no te pudiste levantar de la cama, entonces tenés culpa porque no estuviste con tu familia. Tenés culpa porque estás atrasada con el trabajo. Entonces, ¿qué haces? Corres y tratás de trabajar rápido y cumplir con todo lo que no se te pudo hacer antes porque estabas en cama. Y eso tampoco ayuda, porque si vos no tenés una contención en la cual vos digas, bueno, me tomo el día y yo hago todo lo que puedo, pero con calma, eso también te genera un círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación fue que empecé a buscar y ahí empecé a leer sobre intolerancias alimentarias que eran muy abarcativas, mucho más de lo que yo intuitivamente había encontrado. Porque yo intuitivamente ya de chica había dejado sola, sin que ningún médico me lo diga, el chocolate, los cítricos y algunas cosas con mucho contenido de leche, pero ya muy cremosas, ¿no? Como el submarino, que tiene mucho chocolate, mucha leche caliente. Eso como yo solita me di cuenta, esto a mí me hace mal, no lo como más. Todos alimentos con carga o liberadores de histamina. Total. Y ahí me vengo a enterar que existía la histaminosis y que algunos pacientes, no digo todos, algunos pacientes de migraña tienen histaminosis. Entonces, ¿vos relacionabas esos alimentos que consumías con la aparición de los episodios? Totalmente. Yo me di cuenta que cuando comía chocolate me venía una migraña, lo mismo cuando tomaba un submarino con la leche caliente, lo mismo los caramelitos esos, que no voy a decir la marca, pero que son de naranja o las obleas que tienen limón, chao. Esas las dejé en la primaria, para que te des una idea. Era como, esto no, y ahí empecé a hacer Empecé a hacer esa relación total, ya es sola. Un montón. Y porque si el médico no te lo hace y vos la estás pasando espantoso, tenés que lograr de alguna manera identificar qué te está pasando, ¿no? Y a partir de que leo esto de la histaminosis, dije, esto cuadra conmigo. O sea, yo leo y realmente cuadra muchísimo. Entonces empecé a buscar quién trabajaba en el tema acá y me costó un montón encontrar porque empecé a preguntarle a distintos médicos si sabían de histaminosis, si pensaban que yo podía tener histaminosis o celiaquía, que también el gluten también te genera una liberación interna de histaminas que también te genera migraña. Fui a un montón de gastroenterólogos y demás y no hubo forma. O sea, me pasó, por ejemplo, que me hicieron la biopsia para celiaquía, di negativo en celiaquía y entonces el gastroenterólogo me dijo amablemente, come lo que quieras, no pasa nada. Entonces yo seguía comiendo gluten y seguía con migrañas. Hasta que me entero, por ejemplo, que yo soy intolerante al gluten, no celíaca. O sea, no tengo la biopsia, digamos, mal, la tengo bien, pero igualmente yo no tolero el gluten y eso me da migraña. Entonces seguí adelante en la búsqueda de qué profesional me podía identificar este tema hasta que encontré a una doctora que vino acá, Leonora Méndez, que ustedes la entrevistaron, que fue la que me hizo el diagnóstico. Hay muy pocos profesionales formados en histaminosis, que es algo relativamente nuevo, pero que vemos que es muy frecuente, que en su momento se la considera, quizás todavía hoy, como una enfermedad rara. Claro.
pero afecta al 15% de las personas. Escuchen estos datos, 15%. Y cuando hablábamos con la doctora Méndez, nos decía el 85% de las migrañas o más en mujeres se relacionan a una deficiencia de DAO, que es tu diagnóstico. Exactamente, yo tengo deficiencia de DAO. DAO es diaminooxidasa, es una enzima que los normales, como digo yo, la tienen en su cuerpo y les funciona bien. Entonces ustedes pueden digerir adecuadamente las histaminas que comen y las histaminas que nuestro cuerpo genera, por ejemplo, en la actividad física. Yo toda mi vida odié hacer ejercicio físico y internamente yo pensaba, debo ser vaga, porque no me hace mal, me siento horrible, yo salgo del gimnasio y me siento mal, debo ser muy vaga. No era que era vaga, era que tenía estaminosis, y entonces cuando vos te movés mucho, haciendo esfuerzos físicos por arriba de tu nivel, el cuerpo genera una liberación de histamina interna y mi propio cuerpo no la sabe absorber, no sabe aprovechar, no sabe degradar, y eso me genera migraña. Y después me empiezo a encontrar con otra gente que entrenaban natación y tenían migraña, entrenaban en el gimnasio con fierros, todo, y tenían migraña. O sea, es muy característico este tema del ejercicio físico fuerte y la migraña. Una vez que tuviste el diagnóstico, que pudiste encontrar a la doctora Méndez, ¿cómo fue tu evolución? ¿Y qué es lo que hiciste para cambiar? Bueno, yo ya venía haciendo una dieta baja en histaminas antes del diagnóstico, porque ya venía viendo que iba por ese lado y me había disminuido, pero realmente no estaba mucho mejor. Estaba mejor, pero no mucho mejor. Con el diagnóstico que me hace la doctora Méndez, lo que pasó es que ella me dice, vos necesitas un suplemento, porque incluso con la baja de histaminas en tu dieta no te alcanza para que tu cuerpo procese las histaminas, incluso las más bajas de los alimentos. Entonces me dio un suplemento de diaminooxidasa que se llama DAO. O sea, aportaste la enzima que al estaba aporto faltando. Que mi cuerpo no la genera. Y la verdad que ahí sí vi una mejoría importante. Esto no quiere decir que estoy curada. Yo esto lo tengo muy claro y se lo digo a todo el mundo que me pregunta por Instagram. Me llueven las preguntas y las contesto a todas porque yo sé lo que están sufriendo esas personas. No es que te curás, vos tomás una pastillita y listo. Vos tenés que seguir hidratándote, no exponerte al sol, cuidarte con el ejercicio físico, dormir mínimo 8 horas, tener un sueño muy regular, con un horario, siempre irte a dormir a la misma hora, levantarte a la misma hora, mantener ese ritmo de sueño es súper importante, y además hacer la dieta, y si tu médica o médico lo indican, además de la dieta que te indiquen, también el suplemento si es necesario. El agregar el aporte de la enzima. Exacto. Pero la alimentación es clave, re y importante. hoy la sostenés, hoy Por haces supuesto. una dieta baja en Hago histamina. totalmente, y ni loca me pongo a comer cualquier cosa porque sé que me va a dar un ataque o tengo importantes chances de que me dé un ataque. Sí, y hoy tu calidad de vida es la muchísimo recuperaste. mejor. No, insisto con esto, no estoy curada. Si vos me pones en la calle al sol por 2 horas, es posible que me dé migraña igual, porque el calor te afecta muchísimo, pero tomando en cuenta el cuidado con el calor, el cuidado con la hidratación, el cuidado con el sueño y la dieta y el suplemento, todo eso junto sí me mejora un montón la calidad de vida. Danae, un montón. tenés la cámara ahí enfrente. ¿Dónde? Ahí enfrente. Sí. Me gustaría que le hables a aquellas personas que quizás están como vos estabas años atrás, sin diagnóstico y con esa migraña. ¿Qué le podés decir? Le voy a hablar a las personas que tienen migraña y a las personas que rodean a las personas que tienen migraña, porque a veces las personas que tienen migraña están tan mal que no pueden ni llamar a un médico, literal. Entonces, son los dos, tienen que jugar en equipo. Número 1, a las familias y a los amigos, las amigas, créanle a su amiga, créanle a su hija, créanle a su hijo, de verdad, esta es una enfermedad muy dolorosa. Vos no querés que tu hijo tenga otras enfermedades muy dolorosas, bueno, esta es igual de dolorosa. Entonces, número 1, le tienen que creer y se tienen que preocupar. Preocuparse es buscar un médico que sepa del tema, número 1, que realmente identifique si es migraña. Y después, si el médico no les da suficiente información sobre todo el panorama que yo mencioné, sueño, hidratación, cuestiones climáticas y dieta, ahí hay que buscar otro especialista que sí sepa del tema, porque por ahí ese médico es más conservador y te dice solo este analgésico y nada más, y no te alcanza por ahí con eso. Sí, hoy en día creo que se está sabiendo más, se está hablando más, y eso también me está llegando a los profesionales. Quizás antes esto era algo que no se conocía y hoy sabemos que es una cuestión muy prevalente. Pero es súper importante que acompañe la familia, que acompañen los amigos, que tengan paciencia. Esto lo digo, a mí no me pasó. O sea, yo tengo unos amigos y amigas
maravillosos que me acompañaron desde que soy así de chiquitita, o sea, no tengo ese problema, pero me han llegado un montón de mensajes por Instagram que me dicen, mi familia no me cree, mis amigos no me creen. Eso a mí me partió el corazón, o sea que no, hay que ponerle el hombro y tu amiga va a salir adelante, pero necesita ayuda. Gracias, Danae, por tu visita. Gracias. Danae Fiore, ella es arcóloga y nos contó en primera persona lo que es vivir con la migraña y cómo encontrar hoy en día un diagnóstico que le permitió mejorar su calidad de vida. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan a nuestras redes sociales o utilizando el QR. A ver si sale tu pregunta al aire. Pregunta al aire, bueno, relacionada al tema. Yo también tengo histaminosis y me retuvieron muchos alimentos. Estoy tomando Daosima, es la enzima DAO original en Argentina, y mis síntomas mejoraron mucho. Delphi, Nutri, a ver, ¿cuáles son los alimentos? Repasemos alimentos que contienen histamina, sí, o que son liberadores de histamina, y después hablamos de lo que es la importancia del aporte de esta enzima. Bueno, eso es importante, diferenciar que en realidad hay alimentos que no tienen tanta histamina, pero sí generan una liberación. Lo que solemos hacer en consultorio igual es hablar de todos para no confundir tanto al paciente, pero es importante aclararlo. Bueno, principalmente dentro de lo que son frutas y verduras, vamos a tener los cítricos, como nombraba recién Daena, vamos a tener la berenjena, por ejemplo, el tomate, las frutillas, alimentos que suelen estar en el día a día y saludables. Después dentro de lo que son grasas, por ejemplo, palta o frutos secos, principalmente almendras, también generan un aumento en la acumulación de histamina. Y si nos vamos más a lo que son proteínas, por ejemplo, bueno, los quesos muy duros, porque todo lo que está estacionado va a tener más acumulación. Y carnes o pescados que estén frisados o en lata, por ejemplo, como el atún, tampoco es recomendado porque genera mucha acumulación. Chocolate, infusiones. Si vos relacionás todos estos alimentos con los síntomas de migraña o gastrointestinales, o que te aparece algún tipo de roncha o picazón, urticaria, con esos alimentos tenemos que pensar en deficiencia de DAO, y ahí parte del tratamiento, que es una dieta baja en este tipo de alimentos, se suma el agregado de la enzima original, que es la Daosima, que lo menciona en la pregunta. En realidad nos cuenta que le mejoró a la televidente con el agregado de la Daosima su migraña y los síntomas que tenían. ¿Por qué? Bueno, Milton, vos sabés que la Daosima es la solución, digamos, en cierto punto, de toda la gente que tiene histaminosis y déficit de DAO. Realmente, como estamos comunicando hace tiempo sobre la histaminosis, van apareciendo muchas, porque la verdad se da más en mujeres, muchas pacientes con esta misma problemática, que fueron a muchos médicos y que generalmente la respuesta es: no tenés nada, es algo psicosomático, o agregan cada vez más medicaciones, y la solución está en el intestino, la solución está en la alimentación y la Daosima. ¿Cómo se toma la Daosima? Generalmente la damos 15 minutos antes del alimento, bajo en histamina, porque si no vas a bajar la histamina tampoco va a haber mucha solución. Y realmente yo tengo muchas pacientes que han mejorado notablemente. De hecho, los ataques de migraña disminuyen casi un 90%, y eso mejora enormemente la calidad de vida. Lo bueno que este suplemento se consigue en todas las farmacias del país. Antes no existía, de hecho había gente que la tenía que traer de afuera. Y la composición es la que respaldan los estudios clínicos con DAO. No es que es una menor concentración, o sea, esta Daosima lo que hace es ayudarte muchísimo. Así que si estás teniendo migrañas, erupciones, también se ven niños trastornos de ansiedad, si estás teniendo también problemas digestivos en los que hay cola irritable, inflamación asociada a alimentos ricos en histamina, muy probablemente clínicamente, como decían los médicos, la clínica es soberana, lo que esté sufriendo es de histaminosis, déficit de DAO, dieta baja en histamina y todo lo que comentó recién Danae, y después sumar la Daosima. Muchas gracias, doctor Lapman. Quiero ir ya al consultorio de traumatología. Vemos una columna. ¿Cómo anda, doctor Alejandro Dueto? Gracias. ¿Cómo están ustedes? La lumbalgia, la hernia de disco, que tantas preguntas recibimos. ¿Qué le podemos decir sobre esto? El profesor Lachman recién acaba de abrir, la clínica es soberana. Tenemos que escuchar al paciente. Recién hablaban sobre calidad de vida, escuchar, interpretar lo que el paciente te dice. Número uno, escuchar bien al paciente, el relato, y ver cómo le podemos mejorar la calidad de vida. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de lumbalgia, ¿dónde está el dolor y qué es lo que se altera?
Es la zona lumbar baja, es entre la primera lumbar y la L5 y sacro. O sea, esta es una conexión vital. Entre la columna y las caderas, eso es conexión vital. Entonces, revisar al paciente es fundamental cuando tenemos al menos un dolor a nivel lumbar. Porque el problema puede estar a nivel lumbar o como síntoma a nivel lumbar, pero si le empezás a preguntar al paciente, bueno, pero ¿qué es lo que te sucede? No, también no puedo atarme bien los cordones, tengo un poquito de dolor y reflejo de dolor a nivel de la ingle. Bueno, revisemos ese paciente a ver cómo están las caderas. Entonces podemos tener un proceso también artrósico en las caderas que me repercute en la zona lumbar. Porque sentarnos, pararnos, sentarnos en un inodoro, en algún lugar muy bajo, el levantar, el arranque que yo le llamo, bueno, eso puede venir con este tipo puede de venir por la trastorno. cadera el dolor que tenemos en esa zona baja de la espalda. Una de las cosas que siempre le digo a los pacientes cuando vienen al consultorio es, bueno, o sea, estás con todo este trastorno, pero porque tengo también trastorno en la columna, tengo trastorno en la... Bueno, ese yo le llamo, es el chasis nuestro, ¿no? Entonces tenemos que interpretarlo como tal y no como una única cosa, no focalizarnos en la columna o focalizarnos en las caderas. Entonces revisemos todo y estudiemos todos, porque el problema puede estar en ambos lados, pero tenemos que ver cuál es la patología que repercute sobre toda esa conexión vital de la cual estamos hablando. Cuando nos hablan de hernia de disco, ¿qué es? Bien, hernia de disco es algo como lo que observamos acá, esto que se ve en rojo en este sector, es una alteración en la estructura del disco, especialmente en este caso a nivel lumbar, que lo que hace es sobresale y puede llegar a darme compresión hacia un nervio, por ejemplo, el nervio ciático, y me puede dar la sintomatología de ciática. Entonces, ahí tenés que diagnosticarlo correctamente, ver si esa hernia de disco me está generando algún trastorno de tipo neurológico, entonces tengo que tratar ese trastorno neurológico también, o digamos es una hernia de disco con una lumbalgia, y bueno, también tratarla y ver cómo podemos prevenir que, digamos, sigan sucediendo esos síntomas de dolor. ¿Cómo es el abordaje del paciente que te viene con todos estos síntomas? Número 1, revisar al paciente, hablar con el paciente, que me cuente cuándo le aparece, dónde le aparece, se levanta, le duele de noche, todo eso es importante. Después, estudios diagnósticos. Número 1, como siempre digo, radiografía. Número 1, lo más sencillo, barato, fácil, en cualquier lugar. Radiografía de toda la columna, espinograma de toda la columna. Puedo tener una escoliosis, entonces lo detecto con el espinograma. Después podemos seguir avanzando con un estudio que se llama resonancia. La resonancia nos va a dar un diagnóstico más preciso de si tengo alguna patología a nivel de alguno de los discos lumbares y ver cómo está la estructura de ese disco. Van a leer en los estudios de resonancia, van a leer deshidratación discal, degeneración discal. Bueno, esas son alteraciones en estructura producto de que vamos cumpliendo años y la estructura del disco se va alterando. Si vos ves una alteración del disco o que es la cadera la que está traccionando, ¿qué hace? ¿Se puede abordar? Porque uno piensa en la cadera y dice, ¿vale la pena meterse? ¿De qué manera lo resuelves? Por ejemplo, radiografía nuevamente. Tengo una artrosis de cadera. Bueno, Sí. ¿qué grado de artrosis de cadera? ¿Ese grado de artrosis de cadera es tratable no quirúrgicamente o es tratable quirúrgicamente? Hay un montón de tratamientos, desde estiramiento, stretching, pilates, inyecciones, infiltraciones, todo lo que vos quieras. Después podemos pasar a lo quirúrgico de esas caderas. Entonces podemos pensar en una cirugía. Hoy en día hay cirugías muy avanzadas. La técnica mini invasiva en cirugía de cadera hace que vos hagas una cirugía en 30 minutos. Son cirugías de avanzada. Yo que te sigo en las redes, veo y que compartís este tipo de técnicas y cómo el paciente sale a las horas movilizándose. El otro día te vi compartiendo una historia, por ejemplo, de una cirugía de cadera de una mujer de 87 años que a las horas ya se la veía ahí moviéndose. Es lo que pasa. O sea, porque muchos me consultan, no, pero la técnica mini invasiva, yo tengo 90 años, doctor, es para mí fundamental para vos. Tardar poco, abrir poco, lastimar poco, no hay sangrado, no dejo drenajes, el paciente camina el mismo día, se va el otro día a la casa. ¿Vos sabés el cambio que es eso? Yo hago mucho hincapié con respecto a las fracturas de cadera. A veces me consulta, doctor, estoy internado hace 10 días que no me operan, que es la prótesis que no llega. Eso es terrible, porque el paciente aumenta lo que se llama la comorbilidad, las posibilidades de complicarse. Ese paciente aumenta exponencialmente, cada 6 a 12 horas va aumentando las posibilidades de complicarse ese paciente. Y hoy prácticamente la gran mayoría de los pacientes pueden acceder a este tipo de técnica, la mini invasiva. La verdad que la realidad es que no. La realidad es que estamos tratando de formar gente para que cada vez sepa más de cómo es la técnica mini invasiva en cirugía de cadera.
pero bueno, se hace difícil especialmente por el tipo de suplementos, por el tipo de técnica quirúrgica y por el tipo de instrumental que vos requerís para abordar esa cadera de esa forma. Porque hacer una cirugía de cadera, el cual haces un tajo de 6 centímetros, y vos si me seguís en las redes lo has visto, porque es así, es real. Entonces, para abordar eso tenés que tener una tecnología adecuada desde el punto de vista técnico para poder hacerlo. Y cambia notablemente la evolución de ese paciente que puede llegar a acceder a esta técnica. Posoperatorio, el dolor posoperatorio de una cirugía de cadera de estas características es muy bajo. Por eso el paciente a las 4 a 6 horas ya se empieza a levantar, empieza a caminar, empieza con el andador o con bastones. No es que sin nada, no. Sí. Con algún suplemento para poder hacer la acción, bueno, pero lo hace y se puede parar y puede. Y son sistemas protésicos el cual no van pegados con cemento, son de fijación biológica. Entonces, aunque sea de fijación biológica, también pueden tener, digamos, la pisada en el mismo día. Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro Beto. Síganlo en las redes, ahí lo pueden contactar al doctor y ver estos casos que les estábamos comentando. Tenemos que hacer un breve corte. Cuando volvemos, el doctor Landman nos va a estar hablando del abuso de los antiinflamatorios. Hoy en día es un gran problema en nuestro país. Hay alternativas, pero tenemos que primero identificar si realmente estás abusando de este tipo de sustancias. La Nutri de Elfi Zimmerman nos trae el semáforo al centro del estudio de ADN Buena Salud con los hábitos de la nutrición y va a poner rojo, amarillo, verde a esos hábitos que nos estuviste mandando a nuestras redes o utilizando el QR. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema y preguntas que nos mandás utilizando nuestras redes sociales o el QR que aparece en pantalla. Te hablamos de los hábitos de nutrición y que iba a aparecer en el centro del estudio un semáforo, a su lado la Nutri. Del Elfi Zimmerman, trajiste el semáforo. Bien claro, con los colores que muchas veces nos ayudan a terminar de entender hábitos, dietas, cosas que andan dando vuelta, que está bueno, ver cuándo sí, cuándo no, y se aplica también para cada una de las personas que está consultando. La gente nos estuvo mandando fotos y contando hábitos que hacen. La Nutri va a dar su devolución. Veamos la primera de las fotos que nos compartieron en el QR del programa y en las redes sociales. Va a aparecer en pantalla la foto que nos estuviste mandando y con eso vamos a dar nuestra devolución. ¿Aparece ahí? Sí, ahí está. ¿Comer fruta de noche engorda? Es la pregunta. Esta persona nos dijo que comía frutas por la noche. Amarillo. Amarillo. ¿Por qué? A ver, a mí el concepto de, primero, la palabra engorda, es muy general. En realidad hay un montón de cosas que generan un factor de un aumento de grasa corporal. Y no es que la fruta sea mala y que por comerla en la noche es que engorde. Pero sí hay una realidad que nosotros tenemos que adaptar los macronutrientes al momento del día y al uso energético que tenemos. La fruta, si bien es saludable, es azúcar. El azúcar es energía para el cuerpo. De noche, nosotros no usamos energía. Generalmente una persona normal que la come, digamos, eso, antes de irse a dormir, como muestra la imagen. Aparece como postre muchas veces como la postre. Fruta. Bueno, ¿qué pasa? Sobre todo frutas quizás con mayor índice glucémico, no sé, banana, pera, manzana. Lo que pasa por la noche es que es energía que le da al cuerpo que el cuerpo no va a usar. Entonces, posiblemente esa energía, como no la usa, la guarda. ¿Cómo guarda el cuerpo el exceso de energía? Grasa. Como grasa. Entonces, en realidad tiene que ver obviamente si volviste de entrenar, si no, pero idealmente si sos de hacer actividad más de día, por la noche no sería el mejor momento para sumar fruta, sin más durante el día, acompañando el desayuno antes de ir a entrenar. Hay más hábitos que nos estuviste preguntando. Mira dice que no mezcla hidratos de carbono con proteínas. No mezclar el hidrato con la proteína. Estoy, a ver... rojo. Ojo, ¿cómo no? ¿Por qué no va a mezclar el hidrato de carbono? Hay una tendencia a querer no hay mucha, se llama dieta disociada, que está muy de moda, que lo que dicen es que mezclar el hidrato con la proteína genera aumento de grasa. O como que se utiliza mucho para dietas, no mezclar el hidrato con la proteína. Y en realidad es totalmente lo contrario. Por eso es un rojo rutilante, como diría Landman. ¿Por qué? Porque lo que va a ayudar en realidad a mezclar estos dos macronutrientes es que el hidrato no genere, uno, picos de azúcar en sangre y dos, que podamos medir mejor la cantidad. Si yo consumo solo el hidrato, posiblemente necesite mucha cantidad de arroz, mucha cantidad de pasta, más tostadas para poder saciarme.
cambio, si yo lo mezclo con la proteína, me va a generar más saciedad y voy a poder reducir la cantidad de hidrato de carbono. Entonces sí mezclarlos y de hecho es una herramienta para mejorar la composición corporal. Buscar el equilibrio, el combinar los macronutrientes. Hay otro, mira, ya me imagino cuál es tu respuesta. Tomar colágeno en polvo, ¿sirve para la piel? Colágeno en polvo tan de moda, ¿sirve para la piel? Pues está rojo. Me da mala noticia para la gente que está al otro lado, que les encanta esta parte de tomar colágeno, porque es verdad que con los años empezamos a perder colágeno. Ya a partir de los 25 años empezamos a perder el 1%, cercano a la menopausia o andropausia, perdemos hasta el 40% del colágeno propio que produce nuestro cuerpo, que es una proteína muy grande que da estabilidad y en parte esa estabilidad de esta estructura se la da la piel. Ahora, ¿qué pasa? El tema esto de los suplementos, sobre todo de colágeno en polvo, que uno creyó que era, bueno, listo, si yo pierdo colágeno, complemento el colágeno y listo, mi cuerpo lo va a utilizar igual. Y no es así, porque el colágeno en polvo es una proteína, el colágeno es una proteína muy grande. En polvo lo que genera es que el cuerpo tarde tanto en romper ese colágeno, poder absorberlo, poder digerirlo, que lo que termina obteniendo, o sea, la biodisponibilidad del colágeno en polvo es muy baja y no termina teniendo beneficios como en la piel y como en las articulaciones, en los huesos. Por eso en los colágenos en polvo hay grandes dosis, pero en realidad lo que vemos es que no tiene un efecto directo. Lo que sí hay, y hablando de colágeno, y esto lo quiero marcar, hay avances y tecnología que están buscando aumentar la biodisponibilidad, la cantidad de esa proteína que realmente absorbés y podés aprovechar. Hay desarrollos, y esto proviene de Francia, una nanoemulsión de colágeno que permite, en lugar del polvo, presentarlo líquido. Ahí sí el organismo lo puede aprovechar. Sí, bueno, hay una diferencia grande, que en realidad no estoy aportando colágeno, sino que estoy aportando los péptidos de colágeno envueltos en esta nanoemulsión que van directo a intestino. Como ahí sí se absorben, ahí el cuerpo sí puede utilizarlos. Entonces lo que se dice es que la biodisponibilidad, en este caso Goodskin es la marca que tiene estos péptidos de colágeno, que es bebible, por eso es un diferencial, no va a ser en polvo, sino que la nanoemulsión viene como unos sticks bebibles, sí va a ayudar a poder producir más colágeno propio porque estimula también la producción y aportarnos más colágeno para que el cuerpo lo pueda usar para todas las funciones, digamos, que tienen en el cuerpo. Esto es fundamental, que te ayuda a que puedas producir más colágeno. Veámoslo en placa para entender qué es lo que sucede con esto del colágeno y la nanoemulsión presentada directamente en lo que es Goodskin. Vos fijate cómo la absorción termina siendo mucho mayor si presentamos el colágeno en péptidos de colágeno marino, como está dentro de lo que es el Goodskin, dentro de esa estructura que lo protege, que logra un menor tamaño de molécula y entonces más absorción. El colágeno no hidrolizado y sin nanoemulsión no se absorbe, queda en una biodisponibilidad muy baja, entonces tu organismo no lo puede aprovechar. Por eso hablamos que el colágeno en polvo tiene un rojo, y si buscamos un aporte de colágeno que realmente tu organismo lo pueda aprovechar, es a partir del aporte de esta nanoemulsión que está presente en Goodskin. Hay otra placa para entender los beneficios de esta forma de aportar el colágeno. La nanoemulsión implica que es un líquido listo para consumir. La biodisponibilidad comparada con lo del polvo es 6 veces mayor que en presentaciones de colágeno en polvo o en cápsulas. Y en ese sticks, además del péptido de colágeno marino, tenés otros nutrientes que son esenciales para la piel y para la producción de tu propio colágeno, como el ácido hialurónico, la vitamina C y la biotina. Es una gran alternativa que hoy podés encontrar en las farmacias de nuestro país y lo pedís así directamente como Goodskin. Pero hay más hábitos que nos estuviste compartiendo. El agua. Agua antes de comer. ¿Es una estrategia efectiva para adelgazar? ¿Qué le va a decir la Nutri? Rojo. Rojo, porque, a ver, si yo acá le pongo un verde o un amarillo, se va a entender el concepto que, bueno, simplemente por tomar agua antes de comer, eso va a generar, no sé, que se queme más grasa o algo por el estilo. No, rojo. Eso no es así. Ahora, y justo lo hablamos en otro programa, una pregunta. El agua y la buena hidratación y estratégicamente ver en qué momento consumirlo, sí puede ayudar a controlarnos más con la alimentación, puede ayudar a generar más músculo, más oxidación de grasa. Entonces, sí es una herramienta clave y el agua es esencial para un descenso de peso, pero no tiene que ver directamente con consumirlo antes o después. Muchas veces lo que se da, Delphi, es esta confusión de que lo que tengo es sed y pienso que
que es hambre, y entonces, como además lo que se vio en trabajos es que aquellas personas que se hidrataban, que tomaban agua, tenían una menor ingesta calórica, porque en realidad lo que tenían era sed, no necesidad de estar comiendo. Sí, por eso es que esa estrategia, le pongo rojo porque no es tan directo, pero sí tener en cuenta durante todo el día estar bien hidratado, porque eso va a ayudar a no picotear. Y antes de comer también, para mejorar la digestión, es mejor tomar el agua antes y después, y no tanto entre comida, que a veces eso también genera malestar, sobre todo si el agua es con gas o es gaseosa. Muchos rojos en esta sección de Delphi del programa de hoy, y me parece, no quiero spoilear, pero me parece que se viene otro. La dieta sin gluten es más saludable. La dieta sin gluten es más saludable. Otro rojo más. Hoy estoy full no. Me dicen que digo mucho no. Es otro rojo, también con pinzas, porque obviamente para una persona celíaca o intolerante al gluten o que le cae mal, sí va a ser más saludable porque va a tener menos inflamación, o mismo se va a estar pudiendo prevenir una patología como es un avance de una celiaquía no bien tratada, que el tratamiento es dieta libre de gluten. Ahora, para el resto de las personas que no tienen esta patología o esta condición, no tiene directamente que ver con el gluten, que a veces se cree que es como esto una proteína más inflamatoria, sino en realidad tiene que ver con todo lo que venga el gluten en una preparación. Lo que suele pasar es que confundimos y dicen, no, bueno, a mí no sé, las galletitas como tienen gluten me generan inflamación o me caen mal. Y en realidad no tiene que ver con el gluten en sí, sino con todo lo que se le agrega a esa harina refinada, a esos procesados, a esos aditivos, a esos conservantes, a ese exceso de grasa o de azúcar para darle sabor y estabilidad a los productos. Entonces no va tanto por el gluten, sino va por el producto y bajar los procesados, porque por más de que sea sin gluten un procesado, tampoco va a ser bueno para la salud. Clarísima nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Y el protagonista de este programa son ustedes. Pedí una pregunta al aire. A ver, Nutri, pedí que salga la pregunta. A ver, vamos a ver la pregunta que hicieron del otro lado. A ver, vemos esa pregunta y aparece en pantalla, el sistema la seleccionó y nos dice que tiene cólicos renales. ¿Qué recomendación me daría el nefrólogo? Es una pregunta directa para el doctor Gabriel Lapman, nefrólogo y cardiólogo, cólicos constante. A ver, ¿qué hacemos, Gaby? Bueno, lo primero y principal, hidratarse bien. El tema de la hidratación es muy importante en lo que es litiasis renal. Después, evaluar cuál es la causa. La causa puede ser orientada al ácido úrico, al calcio. Lo más frecuente son piedras de calcio. Entonces, en ese caso, muchas veces lo que hacemos es hacer un examen. Primero, si saca la piedra, Milton, hacemos un examen microscópico de la piedra que se extrajo quizás en la cirugía, o la vio en el inodoro, orinó y sintió un ruidito, agarra esa piedra y la analizamos. Y después lo que hacemos es un estudio metabólico de litiasis renal. El estudio metabólico de litiasis renal lo que te va a permitir es saber si lo que está generando es un exceso de calcio, excreción de calcio. ¿Cuál es la causa más frecuente de la formación de cólicos? Citrato de calcio, o sea, aumento del calcio, que eso puede ser. O sea, las piedras que se forman suelen tener una base de calcio. 80% calcio, después tenés ácido úrico, después puede ser la citraturia, o sea, el citrato. Entonces hay que evaluar bien cómo hacer el tratamiento. De esto es muy el dolor es infernal, realmente es uno de los peores dolores de la medicina porque realmente le pega al músculo liso. Muchas veces requiere internación en guardia para pasar analgésicos endovenosos y así prevenir. Siempre que tengas cálculos, ver el urólogo la urgencia y el nefrólogo el tratamiento a largo plazo. Gaby, ¿se pueden prevenir? Se tiende a repetir especialmente si llevas una dieta, por ejemplo, rica en ultraprocesados, rica en lácteos, baja en magnesio, muy rica a veces en lo que es, la gente come muchas carnes, entonces si tenés tendencia al ácido úrico, ahí también a tener mucho cuidado. La gente se hidrata poco, Milton, entonces es muy importante la hidratación con agua y que la orina esté transparente, de esa manera vamos a prevenir. También pueden generarse infecciones secundarias porque la piedra esa acumula microorganismos y pueden darse infecciones. Así que a tener mucho cuidado si sos de hacer esto. A veces requerís el estudio metabólico. También se pueden romper con litotricia extracorpórea. Así que bueno, evaluar el tratamiento. Si te sucede periódicamente, primero ir a la causa y así hacer el tratamiento. Gaby, vamos al centro del estudio a hablar del abuso de los antiinflamatorios. 4 de cada 10 trastornos gastrointestinales se pueden relacionar a estos
fármacos antiinflamatorios en los cuales se tiende a abusar sobre todo en el uso crónico en cuadros de dolor que implican requerir habitualmente estos antiinflamatorios analgésicos, terminan generando consecuencias a nivel gástrico y así lo muestran las estadísticas. Sí, realmente el abuso de analgésicos es algo muy frecuente. Los analgésicos son los famosos AINES, antiinflamatorios no esteroides. Son medicamentos que utilizamos para disminuir el dolor, la inflamación, la fiebre y lo que hacen es disminuir lo que llaman prostaglandinas, que son sustancias que contribuyen al efecto inflamatorio. Fíjate estos datos, Gaby. Sí. 4 de cada 10 personas pueden sufrir lesiones digestivas en los casos de estar con abuso de este tipo de sustancias. Exactamente. ¿A qué hablamos abuso? Claro, abuso estamos hablando de superar la dosis recomendada de la venta libre, mezclar. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, tomo ibuprofeno, después tomo paracetamol, a la noche tomo diclofenac, entonces hace todo un cóctel analgésico porque el dolor realmente lo exige. Claro, pues el dolor lo tenés que calmar, claro, el dolor hay que calmar, controlarlo no porque claro. Si no es limitante de verdad. Es muy limitante el dolor, mucha gente con artrosis, artritis, fibromialgia. Entonces, ¿qué hacemos? Porque realmente esto daña obviamente en dosis normales, o sea, las indicadas no pasa nada, pero a mucha gente le puede generar daño en la mucosa gástrica. Entonces tenemos que utilizar opciones válidas, terapéuticas con evidencia científica de suplementación para bajar la dosis de analgésicos comunes, como el Serrapep. El Serrapep es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Para que usted entienda lo que quiero decir, el aporte de esta enzima Serrapep lo que hace es bajar la inflamación y cuando baja la inflamación, baja el dolor. Veamos los efectos perjudiciales del uso incorrecto de los antiinflamatorios y después nos metemos con esta alternativa natural que nos menciona el doctor. Ahí está, mirá. Con el Serrapep. Efectos gastrointestinales, Sí. acá relacionada a gastritis, úlceras y demás. Lesiones del intestino delgado y colon también. Y sí, porque puede haber sangrados. Hemos visto cuántas veces... Bueno, yo tenía un profesor muy conocido mío en nefrología que abusaba de aspirina hasta que un día hizo una hemorragia digestiva. Y bueno, y realmente esto fue lo que terminó determinando su pronóstico. Así que hemorragias digestivas pueden suceder. El vínculo con un mayor riesgo cardiovascular, tanto claro. el AINE como el paracetamol vinculados a esta cuestión. Paracetamol también con el cuidado a nivel hepático. Exactamente. El hígado es fundamental. Estamos hablando de AINES y de paracetamol. AINES que incluye la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac. En general, los analgésicos antiinflamatorios de venta libre entran dentro de esta familia. ¿Complicaciones renales también? Claro, me acuerdo un caso, para recordar en este momento, una chica había entendido que tenía que tomar el diclofenac cada 3 horas. Claro, hizo una nefritis intersticial y casi ingresa a diálisis. Tuvimos que hacer hizo una insuficiencia renal, todo un tratamiento conservador antes de ingresar a la diálisis, pero claro, el diclofenac es muy nefrotóxico si abusamos de la dosis. Así que quiero hablar ahora del Serrapep, Milton, porque me parece muy interesante esta opción. Cuando vos sumás el Serrapep... Cuando hablas del Serrapep estás hablando de un agregado nutricional. Es un agregado nutricional. Previo o que se puede utilizar junto con estos se puede utilizar, sí, es excelente. Realmente, bueno, la otra vez una paciente, Nélida, le mando saludos, que ve mucho el programa, me dice, esto es milagroso, doctor, porque realmente tenía muchos dolores en las articulaciones y empezó... Lo que nosotros hacemos con el Serrapep es sumarlo al tratamiento que ya está teniendo. Ella me decía, yo me hago un puré de diclofenac, me decía. Entonces yo digo, no, mira, sumar el Serrapep 3 veces por día y al segundo o tercer día me escribe esto. Me dice, Gaby, ¿cómo puede ser esto del Serrapep? Sí, realmente lo que hace es bajar la inflamación desde el origen, Milton. A ver, expliquemos eso. ¿De qué manera actúa este nutriente? Este nutriente, que se consigue en todas las farmacias como Serrapep, así, lo que hace es bajar la inflamación, no como los analgésicos. Acá está, mira, la evidencia científica habla de reducción del dolor e inflamación, principalmente de inflamación. Pero no tiene un efecto analgésico. No tiene un efecto analgésico. Lo que la gente tiene que entender es lo que hace es bajar la inflamación y al bajar la inflamación baja el dolor, Milton. Y eso es muy importante porque mejora la movilidad de los pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, artrosis, artritis. También es muy bueno en lo agudo el Serrapep, en la inflamación aguda, golpes postquirúrgicos, cicatrización. Esta enzima es tan importante que reduce la hinchazón y mejora la cicatrización, pero a su vez, por ejemplo, gente que tiene infecciones
infecciones respiratorias, que hay muchas en este momento, orofaringe, resfríos, es sinérgico con los antibióticos. El Serrapep realmente es muy natural, sabes que viene del gusano de la seda, ahí se extrajo y se hizo pruebas en seres humanos y se vio esta eficacia tan grande de esta enzima. Y es muy interesante que usted entienda que la enzima es un nutriente que el cuerpo necesita para catabolizar, para realizar funciones que sin ellas tardaría años. Y esta enzima Serrapep lo que hace es romper mocos, romper detritus celulares y todo lo que son articulaciones anquilosadas en lo crónico, colesterol, porque también inflama. Todo lo que es inflamación crónica es excelente aportarla de 1 a 3 por día. Y en la inflamación aguda podemos tomar 1 cada 8 horas por 10 días y de esa manera bajar esa inflamación que sucede ¿Sabes en para lo qué es agudo? muy bueno y me ha resultado muy bien el agregado de Serrapep? Para la disfonía. Sí, muy bueno. Para recuperar la voz relacionada obviamente a una inflamación de las cuerdas vocales, tiende a recuperar mucho más rápido. Y lo otro que me quedo siempre de este tipo de nutrientes avalados y sustentados, en este caso el Serrapep como un antiinflamatorio natural que no afecta la mucosa gástrica, es que nos lleva a utilizar menos de esos antiinflamatorios analgésicos que quizás los necesitamos porque nos ayudan a bajar el dolor, pero que estamos utilizando en forma excesiva. Entonces nos ayuda a bajar ese consumo. Exacto, sí. Incluso si lo combinás con otros nutrientes como omega, que también es antiinflamatorio, vitamina E. Así que realmente el Serrapep te cuida la inflamación, pero cuidando el estómago, que esto es muy, muy importante, porque realmente es muy frecuente dar analgésicos, Milton, y dar antiácidos. Muy frecuente combinarlos. Entonces, para evitar eso, el agregado de Serrapep va a tener mínima, nula acción sobre el estómago y máxima acción sobre la inflamación. Bárbaro, Gaby, clarísimo. El Serrapep, como todo suplemento que nosotros mencionamos en el programa, lo conseguís en cualquier farmacia del país. El suplemento tiene que estar disponible en las farmacias y en este caso Serrapep lo podés encontrar allí. Ustedes son los principales protagonistas del programa que se nos está yendo. ¿En serio? ¿Ya? Vamos a sentarnos porque ¿Cómo voló el se nos programa está de hoy, yendo. Ustedes Mirta? ahí pueden ir dejando su pregunta, su propuesta de tema. El QR queda activo donde ustedes pueden dejar su pregunta ahí, mandar fotos. A la Nutri le gusta recibir sus desayunos, sus almuerzos. Hay una sección ahí, segmento, la tenemos que volver a hacer en próximos programas. ¿Sí? Así que sí, esperamos sus fotos y que nos aclaren qué es, si es un desayuno y cómo está compuesto. Ay, manden lo que quieran. Frase de prevención, Gaby. Me gusta cerrar con ese mensaje siempre positivo hacia la prevención y el cuidado de la Una salud. cosita, entren a la web porque hay notas de Milton, de Delphi, está para también informarse, eso me parece muy importante. Hay ¿no? web de ADN, buena salud. Hay web de ADN y la principal intervención es la prevención. Y acordémonos de esto que a Delphi le gusta. El arma es el ADN, pero nuestro estilo de vida aprieta el gatillo. Claro que sí. Hay que incentivar la prevención, el cuidado de lo primero y principal que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra salud. No quedó tiempo para más. Agradecerles a ustedes por la compañía. Nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud.